Vale, después de haber hecho una introducción se me ha borrado el vídeo y nada, pues volver a deciros que utilizo los apuntes de Dolores Latorre, que vamos por el capítulo 8 y que bueno, que simplemente que yo no soy profesora, que no lo explico, simplemente pues hago esto para sentirme un poquito más acompañada en el estudio y que a ti también te sirva en algún momento como antes de dormir, mientras friegas, mientras te duchas, mientras paseas y bueno, escuchar también pues nos ayuda a que se nos quede algo. Vamos a empezar por la introducción. Factores cognitivos y personalidad. Dice que las teorías sociocognitivas de la personalidad destacan la importancia de la cognición en los procesos motivacionales, emocionales y en la conducta desarrollada. Proponen que los determinantes más importantes de nuestra conducta son los mediadores cognitivos, pensamientos, creencias acerca del entorno y la conducta. Las expectativas, los procesos de atribución o las reacciones ante la pérdida de control son factores que contribuyen al sentimiento de control, lo que tiene importantes efectos adaptativos. Proporciona seguridad sobre las consecuencias, lo que lleva a invertir esfuerzo para obtener los resultados deseados. Y favorece la creencia de que uno es eficaz y puede cambiar el entorno. Nos habla del control percibido. ¿Este qué es? Pues se define como una cognición o juicio de que uno tiene la capacidad, recursos u oportunidades para llevar a cabo una acción que incremente la probabilidad de obtener resultados positivos o evitar los negativos. Lo realmente significativo para entender la conducta es la forma en que las personas perciben las situaciones. Esto es la subjetividad, porque estará en gran parte determinada por esa valoración. Tener control no es visto como algo positivo cuando los resultados son malos y uno se siente responsable. Igualmente, perder el control puede tener importantes consecuencias, desde intentar recuperarlo hasta creer que uno no puede hacer nada, cayendo en la inactividad. Veremos en este capítulo la percepción del control sobre los esfuerzos, que implica dónde creemos que está el control, en nosotros y en otras personas o elementos. La expectativa de autoeficacia, que es la creencia de que tenemos los recursos para hacer frente a las situaciones que debemos afrontar. Estos están unidas a ambas están las expectativas de resultados, ¿vale? Luego tenemos los procesos de atribución que tienen lugar cuando la conducta ya ha ocurrido, recoger las causas explicativas de los resultados, tanto positivos como negativos, y sus posibles consecuencias cognitivas, motivacionales y emocionales. La reactancia psicológica supone los intentos renovados tras las consecuencias de la pérdida de control para realizar la conducta amenazada o prohibida, y la indefensión aprendida supone el cese de la actividad como consecuencia de un aprendizaje continuado de falta de control, interpretado como algo estable en el tiempo y fruto de nuestra incapacidad. Las expectativas variables previas a la conducta. Y aquí nos hablan del locus de control, que es la creencia de que la respuesta de uno influirá o no en la consecución de un esfuerzo. Es expectativa generalizada, fuente de diferencias individuales de cada uno, ¿no? La dimensión de la personalidad, con dos extremos, el externalismo y el internalismo. El externalismo es la creencia de que la obtención del refuerzo está más allá del control de uno y dependería de la suerte, el contexto, la interpretación de otros. Y el internalismo es la creencia de que los refuerzos dependen de las conductas de uno. ¿Vale? Entonces, la siguiente escala, la tabla hecha 8.1, nos muestra los ítems tomados en la escala de control interno-externo. Evalúa el constructo de forma individual y general, obteniéndose una puntuación basada en los ítems en los que se ha elegido la alternativa externa a mayor puntuación, mayor externalidad. ¿Vale? Aquí nos aparece pues diferentes números. Dice, por ejemplo, a la larga la gente logra el respeto que se merece en ese mundo. Por desgracia, los méritos de un individuo pasan a menudo desapercibidos, por mucho que se esfuerce, etcétera, ¿no? Aquí viene como todo. Cuando pone E, pues obviamente es el externalismo, ¿vale? Se han diseñado escalas para medir la participación de control de ámbitos como el rendimiento, las relaciones interpersonales o la salud. Por ejemplo, la escala multidimensional de control para la salud, que incluye 3 subescalas, que están la internalidad, o grado en que las personas creen que su salud depende de las acciones que realizan, la creencia en que la salud está determinada por otras personas relevantes, familias, amigos, médicos, y la creencia en que la salud o enfermedad está determinada por la suerte o el destino, que esta es la tabla 8.2, ¿vale? Que la tenemos aquí. Pero nos dice antes que se ha encontrado que personas con un nivel medio o alto en la subescala de internalidad para la salud
Es decir, personas que piensan que su salud depende de ellos mismos, vivían más tiempo después de un trasplante de pulmón. Se puede creer en el médico, pero sería la creencia en uno mismo y en las propias acciones y conductas la responsable de una mayor supervivencia, al favorecer la adherencia al tratamiento y un mejor ajuste psicológico. Al percibir obviamente más control, disminuye la ansiedad y la depresión, ¿no? Entonces, el cambio, que es un incremento en la intranalidad desde la línea base 16 meses después, en pacientes con enfermedad renal crónica, predecía niveles más bajos de depresión. Los datos sugieren la importancia de utilizar los cambios en la internalidad, en el tiempo 2 y tiempo 1, en lugar de la puntuación de línea base, para entender mejor la naturaleza dinámica del ajuste a la enfermedad crónica. ¿Vale? Aquí se ha encontrado, pues, si vemos en la tabla 8.2, que dice, el que uno mismo cree que su salud depende de él, ¿dónde está? Nos dice, si me pongo enfermo, el tiempo que tarda en recuperarme dependerá de lo que yo haga. Esa persona también piensa que su salud depende de él mismo y que lo que va a influir sobre él es lo que él haga. Otras personas dicen que visitar regularmente a mi médico es la mejor manera de evitar ponerme malo, que cuando no me encuentro bien debería consultar al médico o que respecto a mi salud solo puedo hacer lo que el médico me diga que debo hacer. Y luego otros que piensan en la suerte de que no importa lo que haga, si tengo que ponerme enfermo me pondré de todos modos. La mayor parte de las cosas que afectan a mi salud suceden accidentalmente. Y el tener buena salud es, en gran medida, una cuestión de suerte. Y aquí pues se ha encontrado una relación significativa y positiva entre el locus de control interno, medido de forma general o unidimensional, e indicadores de bienestar subjetivo. Una relación negativa entre expectativas internas de control y depresión. Entonces, vienen Keller y Bloman, que eran dos hombres en 2008, que creen que un mecanismo que podría explicar en parte la relación positiva entre el locus interno e indicadores de bienestar psicológico sería que los internos son particularmente sensibles al nivel de control al comprometerse con la actividad y están predispuestos a disfrutar en situaciones con cierto nivel de reto, experimentaron la emoción del flujo en este tipo de tareas congruente con sus características. Pues, por ejemplo, pues tareas internas que dependen del esfuerzo y la habilidad y no de la suerte. Esta emoción se refiere al estado subjetivo al estar completamente involucrado en algo, hasta el extremo de olvidarse del tiempo, la fatiga, etcétera, efecto de la actividad en sí misma. Luego vienen tres personas que son Gale, Batty y Derry, que comprobaron la percepción de control medida a los 10 años con resultados obtenidos de salud autoinformada. Gente con sobrepeso, obesidad, malestar psicológico, salud e hipertensión. Y con conductas de salud como tabaquismo y actividad física a los 30 años. Las personas con puntuación más interna en la infancia tenían un riesgo reducido de obesidad, sobrepeso, pobre salud o malestar psicológico. Y las mujeres internas tenían menos riesgo de hipertensión. Los resultados apoyarían que un fuerte sentido de control sobre la propia vida en la infancia sería un factor protector de la salud en el adulto. Podría ser un mecanismo mediador la práctica de hábitos más saludables por parte de los internos, ya que los internos realizaban más ejercicio físico y fumaban menos a los 30 años, aunque obviamente inciden los factores socioeconómicos. Los internos pues perciben que las situaciones son retos y no amenazas y que tienen más recursos para hacerles fuertes. Ponen en marcha un afrontamiento más adaptativo, solucionando ante los problemas o recurriendo a estrategias emocionales más favorables, como por ejemplo una reevaluación positiva o aceptación de lo que no pueden cambiar. Y los externos son más propensos a experimentar reacciones emocionales negativas ante el estrés y a emplear estrategias centradas en reducirlas. Llevarán a cabo menos acciones directas y el impacto y duración del estresor será mayor que en los internos. Quien cree que tiene poco control presenta hábitos de salud más pobres. ¿Vale? La autoeficacia percibida. ¿La autoeficacia qué es? Pues el juicio que la persona hace en relación con su capacidad para afrontar situaciones. La percepción de autoeficacia influye en patrones de pensamiento, motivación, rendimiento y activación emocional. Todo ello queda recogido en la naturaleza prospectiva y operativa de la autoeficacia. Entonces nos dice prospectiva. ¿Esto qué es? Porque se siente antes
de empezar la acción. Y operativa es porque se relaciona con la acción y su contextualización. El éxito puede llevar a el aumento de la eficacia del esfuerzo, la relación del esfuerzo o la búsqueda de nuevos estándares a los que invertir mayor esfuerzo. El fracaso podría llevar a abandonar la tarea y a continuar esforzándose dependiendo del valor del resultado y del sentido de la autoeficacia. Las personas con alta creencia en autoeficacia seleccionan metas más difíciles y desafiantes. Ese es mi novio, por ejemplo. Muestran mayor esfuerzo y persistencia y rendimiento y se aproximan a las tareas con estados de ánimo más favorables. También afrontan mejor las situaciones negativas y el estrés. ¿Cuáles son las fuentes de autoeficacia que utiliza estas personas? Pues la propia experiencia de éxito o fracaso puede subir o bajar las expectativas. La experiencia vicaria hace que se aprenda viendo las experiencias de los otros y las consecuencias de sus acciones. Esta fuente es más útil si la persona observa a otros con los que tiene muchas cosas en común. Y la persuasión verbal, que es cuando uno anima o es animado para hacer determinadas cosas. Los estados emocionales o fisiológicos implican que se puede asociar un mal rendimiento o un fracaso con una activación fisiológica desagradable y el éxito con emociones agradables. La autoeficacia específica sería explicativa de situaciones concretas y la autoeficacia generalizada es una característica de personalidad relativamente estable que recoge la expectativa que se tiene sobre la capacidad para afrontar adecuadamente las situaciones difíciles. Permite explicar un rango amplio de conductas y sería un constructo universal. Estas dos personas tan extrañas del nombre aplican la escala de autoeficacia generalizada con 8.796 personas de 5 países y los resultados muestran que esta expectativa generalizada tiene una relación significativa, que es positiva con el optimismo, la autorregulación, la autoestima, el afecto positivo y la satisfacción con la vida, pero negativa con la ansiedad, la depresión, la ira y el afecto negativo. La magnitud de las correlaciones varía en función de la cultura analizada. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos ejemplos de ítem para evaluar la autoeficacia general y la autoeficacia específica. En este caso, pues para abandonar el consumo de tabaco. En autoeficacia general, pues la persona dice que, es como ítems para que la persona pueda responder en absoluto o totalmente, no en absoluto o totalmente, en la autoeficacia general y específica. Entonces, la autoeficacia generalizada se asocia positivamente con rendimiento y mejor salud. La persona tiene una menor valoración del estrés en situaciones difíciles, ya que la interpretan como retos y percibe que tiene recursos para hacerle frente. El afrontamiento se centra en la resolución de problemas y menos en la emoción. Evidencia conjunta. La expectativa de resultado, la expectativa de autoeficacia y la expectativa de control sobre los esfuerzos son constructos relacionados entre sí. Realizaron un estudio, estas dos personas, con pacientes diabéticos donde analizaban la interacción entre el nivel de autoeficacia, locus de control interno y expectativa de resultado, en relación con la hemoglobina glucosilada, un marcador biológico de control del nivel de glucosa, indicativo de adherencia al tratamiento del médico en diabetes, y los datos indican que las tres expectativas tenían relación positiva moderadamente. Esto indicaría que las personas que tienen un locus más interno en relación a su diabetes, es decir, que ellos creen que todo lo que hacen ellos va a afectar o no a su diabetes, no que es cuestión de suerte ni de lo que diga el médico, pues se sienten más confiados en su capacidad para seguir las indicaciones del tratamiento y creen que estas conductas les llevan a un mejor control de la diabetes. Y se encontró que la internalidad favorece la adherencia al tratamiento en personas con baja autoeficacia y baja expectativa de resultados. La internalidad no favorece la adherencia al tratamiento en personas con baja autoeficacia y alta expectativa de resultados. Según los autores, se debería a la culpa de saber que el control está en uno, que es la internalidad, y que si hiciera las cosas mejoraría, expectativa alta de resultados, pero al no verse capaz, baja expectativa de autoeficacia, presenta peor ajuste. ¿Vale? Entonces, el control personal puede ser un arma de doble filo, porque a veces es preferible delegar en otros y hay 3 aspectos que hacen deseable no tener el control. ¿Cuáles son estos aspectos?
Pues al final con el control nos sentimos más responsables, lo que incrementa la preocupación de lo que puedan pensar los demás, nos sentimos presionados y experimentamos más ansiedad. Con el control aumenta la posibilidad de predecir cuándo ocurrirá algo y es preferible no tener certezas. Y cuando no nos sentimos competentes para no solucionar un problema, para solucionar un problema, aunque tengamos el control, al final preferimos delegar para evitar consecuencias negativas. El control secundario supone que uno reconozca que no puede controlar ciertos acontecimientos, por ejemplo, una enfermedad. Y en lugar de caer en la indefensión, pues se retiene cierto sentido de control aceptando la situación y confiando en el destino, en Dios o interpretándole de forma positiva. También puede uno focalizarse en lo que sí se puede hacer, por ejemplo, en cuanto a las reacciones emocionales, pues para ajustar mejor la situación. Rancho Nichols hicieron un estudio prospectivo con 99 pacientes de cáncer mayores de 57 años, entre los 57 y los 72. Y el control percibido se evalúa en 4 momentos. Antes del diagnóstico, 2 meses tras el diagnóstico, 6 meses tras el diagnóstico y 12 meses tras el diagnóstico. La percepción de control general bajó con el diagnóstico, porque ya le dieron un diagnóstico, entonces ya tú dejas de tener el control, ya es lo que hay. Pero mantener una adecuada percepción de control tras el mismo se relacionaba con niveles más bajos de malestar psicológico. Es decir, yo tengo este cáncer, pero yo voy a controlar todo lo que pueda a mi alrededor para no estar mal. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que a los 6 y 12 meses se favoreció un mejor ajuste ante la enfermedad, aunque son datos independientes del pronóstico. La expectativa de control sobre los esfuerzos se toma como medida general y la autoeficacia como específica, que esta es la conducta concreta, por lo que su valor predictivo es mayor. ¿Vale? Y nos dice, el locus de control se refiere a la creencia de que nuestra conducta puede tener o no un impacto en el entorno. Internos, pues son los que piensan que sus conductas controlan los resultados y el entorno responde a las mismas. Y los externos son los que creen que los resultados están determinados por factores ajenos a su control y el entorno no responde a sus esfuerzos. Diferencia entre locus de control y autoeficacia. El locus de control es el que analiza si la conducta controla los resultados. Y la autoeficacia se refiere a si uno puede llevar a cabo o no ciertas conductas. Ejemplo, una persona que cree que dejar de fumar depende de ella y sus conductas. Esta es la expectativa de control interno. Sabe que si deja de fumar mejorará su salud. Esta es la expectativa de resultado. Pero no se siente capaz de poner en marcha las conductas necesarias, que es la baja expectativa de autoeficacia. La percepción de control depende de esos 3 elementos y variables próximas, como experiencias anteriores. Me gusta este tema. Punto 3. Creo que se nota. La atribución, procesos anteriores a la conducta. La teoría de la atribución ofrece explicaciones sobre la conducta humana, por qué una persona está alegre o se deprime, o porque se esfuerza o no, porque compra una marca concreta, porque pone en marcha determinados hábitos. Los procesos de atribución se refieren a las causas que las personas utilizan para explicar sus conductas. Una conducta es juzgada causalmente cuando es fruto de la intención, no involuntaria o rutinaria. Consecuencias de la atribución. Pues son los efectos emocionales, cognitivos y motivacionales que afectan la forma en que nos enfrentamos a situaciones semejantes futuras. Los modelos teóricos sociales de Heider, Kelly y Jones y David. Todos estos personajes. Nos dicen, señala 2 clases generales de fuerzas para producir una acción. Y dice que hay fuerzas personales y fuerzas ambientales. Dice aquí que una persona atraviesa un lago en una barca con remos un día de viento. El resultado es alcanzar la orilla. Puede ser percibido como un resultado de factor externo personal, como puede ser la habilidad para poder llegar a la otra orilla, la fatiga, o también situacionales, ¿no? Como el viento, la corriente, etc. Si las fuerzas ambientales son nulas, el resultado se deberá a factores causales personales. Si las fuerzas ambientales son muy fuertes, el resultado al final podrá producirse sin intervención personal. Entonces,
Nos hablan que las fuerzas ambientales están movidas por motivación y capacidad. La motivación está dentro, la intención y el esfuerzo. La intención es elemento direccional, el que dirige. Mi intención es llegar a la otra orilla, pues me direcciono hacia allí. Y el esfuerzo es elemento cuantitativo, que es el grado en que la persona intenta realizar la conducta. Yo hago ese esfuerzo, no sé en qué grado, para poder llegar a la otra orilla. Y las fuerzas ambientales varían obviamente en función del grado de estabilidad y es la dificultad de la tarea o la suerte. La dificultad de la tarea sería pues la fuerza estable, constante hasta que llegamos a la orilla, y suerte es como la fuerza inestable, que son las fluctuaciones incontrolables que hay en el ambiente, ¿vale? Pues yo que sé, que empieza a llover, por ejemplo. Poder o posibilidad. Esto es la conjunción entre la capacidad y la dificultad. La acción se completará según la motivación, intención y esfuerzo. Entonces, sabemos que está la posibilidad, que es igual a capacidad más motivación, más o menos dificultad de la tarea, depende. Entonces, la capacidad y la motivación se relacionan de forma multiplicativa. ¿Por qué? Porque ninguna por separado supera los obstáculos. Y la relación entre fuerzas personales y ambientales es adictiva, porque la acción se puede realizar aunque una de ellas pues sea cero, ¿vale? Al final, si la dificultad de la tarea es muy fácil, pues obviamente se completa la acción, ¿vale? Aquí tenemos la figura 8.1, determinantes personales y situaciones de acción. Y tenemos pues la acción, el poder, que nos lleva al esfuerzo, a la intención, a la motivación, las fuerzas personales o ambientales, etc. A mayor contribución de situación, pues menor responsabilidad personal se atribuye. Un observador que interpreta la conducta de otro elegirá entre tres posibilidades. 1. Si la conducta fue producida por la situación y podrá ocurrir algo similar en el futuro. 2. Si la ocurrencia fue fortuita o no intencionada y en el futuro sería impredecible. Y 3. Si la conducta fue intencionada, disposición personal, y así podría ocurrir en el futuro, bajo condiciones diferentes. ¿Vale? La teoría de Kelly añade dos aspectos a la explicación de la conducta. La autoatribución, que frente a la heteroatribución o los juicios causales de los observadores, y que extiende las fuerzas ambientales que determinan la causalidad. Según Kelly, esto describe un modelo de, según Kelly, los factores causales y los efectos se relacionan según el principio de covarianza. Tiene efectos en el éxito y el fracaso y sus causas potenciales, pues dice que describe un modelo tridimensional en forma de cubo donde incluye tres fuentes: las entidades, el contexto y las personas. En las entidades son los objetos, estímulos o personas hacia los que se dirige la respuesta y se obtiene la información de distintividad, si la respuesta ocurre o no cuando otras entidades están presentes. Contexto es el tiempo, modalidad, situación en que ocurre la acción, de la que se obtiene la información de consistencia, es decir, si la respuesta ocurre en distintos momentos y en qué forma. Y las personas se obtiene la información de consenso, es decir, si la misma respuesta es producida por otros o no ante la misma entidad. Para ejemplificar el principio de covarianza, a una persona le divierte una película, ¿vale? Es atribuible a la persona o a las propiedades de la película, que ella analiza la covariación entre el efecto y los factores causales sobre las entidades, que son las películas. Las personas son otros espectadores y la consistencia es la persona viendo otras películas, ¿no? Entonces, la atribución de la diversión a la entidad, que es la película, es más probable si el individuo responde diferente ante las películas, si la respuesta a esa película es consistente a lo largo del tiempo y si la respuesta tiene alto consenso, es decir, que si los demás también están de acuerdo. La probabilidad de atribución a la entidad, a la película, pues será máxima si la persona solo se divierte en esa película, si se divierte todas las veces que la ve y si las demás personas tienen la misma reacción. Y se le atribuirá la diversión a características personales si la persona suele divertirse, vea lo que vea, o si nada le divierte,
o sea, no. Y si a nadie se divierte con esa película, pues está al final bajo consenso. MacArthur concluye que las atribuciones variables personales son mayores cuando hay bajo consenso, baja distinción, alta consistencia, obviamente. Las atribuciones a la película, en este caso, se generan cuando la conducta es alta en consenso, que mucha gente la ve, alta en distinción, a mucha gente le gusta, y alta en consistencia, la ves todas las veces que quieras y te gusta. Y las atribuciones al contexto se producen cuando la conducta es alta en distinción, baja en consistencia y baja en consenso. Aquí tenemos la tabla 8.4, el patrón de atribución para 3 atribuciones causales en la teoría de Kelly. Y la teoría de la... Es que estaba escuchando, que estoy escuchando música, pero no sé. La teoría de la interferencia correspondiente. Entonces, aquí nos hablan de la teoría de la inferencia correspondiente, que realiza un análisis detallado de las fuerzas personales y se centra en los efectos producidos por una acción. Dice que las personas pueden no observar una acción, pero sí inferir una disposición subyacente a partir de sus efectos. Por ejemplo, un jurado. Según Jones y Davis, cada acción tiene unos efectos posibles. Sugieren que los efectos comunes a varias acciones no servirán de base para decidir entre todas las posibilidades conductuales, y serían los efectos no comunes los que permitirían inferir las razones de las elecciones. Por ejemplo, un profesor puede escribir un artículo, ir a la biblioteca a consultar bibliografía, jugar al tenis, etcétera, ¿no? Entonces, la conducta A, que es escribir un artículo, tiene otros efectos. Por ejemplo, otro profesor lo visita en su despacho, un alumno va a consultarle una duda o acaba el trabajo y obtiene reconocimiento. La conducta B, que es la de ir a la biblioteca a consultar bibliografía, puede ser que otro profesor le saluda, un alumno le pregunta una duda, pone al día su bibliografía. Y la conducta C, que es jugar al tenis, tiene los efectos de se encuentra otro profesor jugando al tenis, se pone en forma y descansa del trabajo. Entonces, entre A y B, que es que escribe un artículo y va a la biblioteca a consultar bibliografía, hay efectos no comunes. Entre A y C hay 4 efectos no comunes y entre B y C hay 4 efectos no comunes. Si el profesor elige la conducta A, que es escribir un artículo común, algo común entre los miembros de su grupo, la atribución de la conducta será a fuerzas ambientales, tener reconocimiento. Si el profesor elige la conducta menos frecuente, que sería, por ejemplo, a lo mejor la de jugar al tenis, pues reflejará una disposición personal. Pica la garganta de hablar. Entonces, la inferencia correspondiente sería la certeza con que la persona que observa señala que la conducta de un actor refleja una disposición personal o ambiental. La teoría de Wiener como propuesta integradora deriva... ¿Dónde está? Del trabajo de Eider. Elabora un modelo integrador de las adscripciones causales y de los efectos cognitivos y afectivos y conductuales que las atribuciones pueden tener, aplicándolo en contextos de logro. Se centran en las causas de los resultados, éxito o fracaso. Causas de dimensiones atributivas. Según Wiener, las causas se asocian con los resultados. La búsqueda de causas se debe a la obtención de resultados. Los fracasos llevarían a una mayor investigación causal. Las atribuciones causales se centrarían en la conducta pasada, que son los resultados. Las razones, que son diferentes de las causas, se asocian con los acontecimientos, con deseos, con incentivos, que son los costes o beneficios, e intenciones. Mientras Eider diría que un evento, acción u ocurrencia puede dar lugar a una búsqueda de causas, Wiener afirma que en ese caso se debería hablar de búsqueda de razones, reservando las causas para explicar el éxito o el fracaso. Las expectativas y creencias se dirigen a la conducta futura y a las razones de los actos. Wiener clasifica las 4 causas de Eider: capacidad, motivación, dificultad y suerte, en 2 dimensiones: locus de causalidad, estabilidad
controlabilidad. Ha dicho dos dimensiones y acaba de decir tres, ¿sabes? Pero bueno.